Se termina la semana post-paso y el 30% de votos que sacó Javier Milei siguen generando oleadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, siguen generando olas. Aunque es casi un empate técnico, porque es un 30% La Libertad Avanza, un 28% Juntos por el Cambio y un 27% Unión por la Patria. Claro, el ganador arrastra y al ganador se le quieren subir todos. Justamente el Fondo Monetario Internacional se comunicó con Karina Milei, la hermana del candidato, horas después de conocido el resultado del día domingo. Y lo que viene diciendo Milei hace rato, Colo, es que se quede tranquilo el fondo, porque yo voy a ajustar más de lo que ellos quieren. Y la gran pregunta es, ¿cómo va a hacer eso sin afectar al trabajador, a quien dice defender, sin afectar al jubilado, a quien dice defender, sin afectar al que recibe un plan social, a quien dice que no se lo va a quitar? Digo, ¿de dónde va a sacar plata Milei? ¿Dónde va a ajustar sin tocar a esos grupos? Es muy interesante y en esto tenemos que hacer énfasis todo el tiempo, porque sabemos que un sector de la sociedad que no tiene ingresos, que la está pasando muy mal, está muy enojado con esta gestión y con el macrismo, con la era macrista, y se fue al voto de Milei, pensando que efectivamente Milei no le va a tocar los ingresos. No solo Milei les va a tocar los ingresos, sino que además va a ir por una reforma laboral profunda. Y eso es empeorar aún más las condiciones laborales actuales y el salario. A ver, para ello va a tener que ir al Congreso. Para hacer la reforma laboral va a tener que ir al Congreso. Pero hay un montón de cosas que no va a necesitar de ir al Congreso. Y entre ellas va a arrasar con ministerios. Y el Ministerio de Obras va también a eliminar la obra pública. Hoy, un gran generador de empleo es el Estado con la obra pública. Pero no solamente empleo, piensen en una calle. ¿Qué privado va a querer ir a asfaltar una calle en un barrio? ¿Por qué lo va a hacer? Si no se lo paga el Estado, ¿quién se lo va a pagar? Sí, pero me vuelvo más a lo terrenal. Macri redujo fuerte el presupuesto en obras públicas y este gobierno lo volvió a subir y generó desempleo, Lu. Desempleo de quienes ya están en situaciones precarias. Y esto no es menor porque eso es aumento de la pobreza. Y después lo que vos decís, bueno, no lo hace el Estado, lo hace el privado. ¿Y a qué costo, no? ¿Y lo hará? Mira, nuestra compañera de ámbito financiero, Flor Barragán, ayer mostraba parte del programa de Milei y decía, en la parte de suspender obra pública, dice, va a ser un sistema que va a combinar la chilena, la peruana y la suiza. ¿La chilena, peruana y la suiza de qué? Porque lo que quiere hacer Milei, una de las partes, es que también el Estado financie parte de las obras. Esa es una medida. Claro, el cómo. Si al mismo tiempo va a reducir muy fuerte los impuestos. No, pero perdón, dijo que la obra pública se va a terminar. Sí, se va a terminar. Es el mayor curro de la historia argentina. Sí, exactamente. Hay que contarle a Javier Milei, por ejemplo, que la patria contratista, como se ha conocido a las grandes empresas que han hecho obra pública en la Argentina, ha sido encabezada durante mucho tiempo por la familia Macri. ¿Qué fue Franco Macri sino un contratista de la obra pública? Digo, y esto no es una crítica, es un dato de la realidad. Que lo tengas que mejorar para evitar la corrupción y los sobreprecios que hay es real. Digo, eso es real, lo trabajan todos. Por eso se le llama la patria contratista. Viene de la década del 70, pero, digamos, eliminarlo por completo o haciendo cierta asistencia, como también lo hizo Mauricio Macri, pagando sobretasa, pagando obras muy caras, mucho más cara de lo que saldría si lo hace el Estado. Bueno, eso también es importante reverlo, ¿no? Digo, pero sobre todo cómo va a terminar. A ver, no es menor lo de la obra pública porque es algo que genera gran gasto. El FMI avanza siempre muy fuerte con querer reducir la obra pública, por eso lo plantea Milei. Y reducir subsidios. Milei quiere eliminar los subsidios de las tarifas de luz y de gas, aunque te dice, los sectores más vulnerables van a seguir teniendo el subsidio, pero la clase media no. Hoy es un 80% más. Vamos a saludar a Julián Guarino. Juli, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Muy buenos días, un gusto saludarte. Un placer, Juli. A ver, Javier Milei se reunió con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto cómo complica o no a lo que tiene que ver con el desembolso que llegaría en las próximas semanas?
Bueno, a ver, en principio Javier Milei tuvo un encuentro esta mañana a través del Zoom con quienes forman parte del Fondo Monetario, pero fundamentalmente con quien es el director del Hemisferio Occidental. Estamos hablando de Rodrigo Valdés, que es una persona muy importante en el marco del programa que la Argentina tiene firmado con el organismo, ¿no? Esto es lo primero, es decir, Milei toma contacto con quien es hoy el principal referente del Fondo Monetario para la Argentina, independientemente de que lo conduce Cristalina Georgieva, que es quizás una figura política, no tanto con un carácter técnico. En ese contexto, a ver, yo tengo que ser totalmente claro, sorprende la agenda que habló Milei con el Fondo Monetario. ¿Por qué sorprende? Porque el organismo sacó un comunicado donde dice que bueno, que habitualmente toma contacto con referentes políticos y económicos de cada uno de los países, que mantiene un programa. Y este, por supuesto, es el caso de la Argentina. Ahora, lo que llama bastante la atención es que el propio Milei le da a conocer lo que es su programa de gobierno, eventualmente su plataforma política, pero actualmente su programa de gobierno, y además le da a conocer las medidas que tomaría de inmediato en caso de llegar al poder. Les menciono 3 o 4 porque son importantes. A ver, dale. Un importante ajuste fiscal. Y aparte señala que ese ajuste es más profundo que el propio organismo le está exigiendo a la Argentina. Es decir, que le está diciendo al Fondo Monetario que él va a hacer un ajuste que va más allá de lo que en este momento Cristalina Georgieva le pide al ministro de Economía, Sergio Massa. En segundo lugar, unificación de los tipos de cambio, es decir, levantaría el cepo, unificaría los tipos de cambio. Tercero, cerrar el déficit financiero a través de la reducción de los gastos, abrir la economía, de nuevo algo muy recurrente en los ciclos económicos de la Argentina, que ya sabemos cómo termina, abrir irrestrictamente la economía sin tener ciertas previsiones para proteger algunos sectores que son estratégicos. Bueno, obviamente está hablando de llevar adelante una reforma para las leyes laborales. Sí. Esto también... Juli, sí. Ahora tengo una pregunta. El Fondo Monetario escucha todo esto y ¿qué hace? Digo, ¿se babea de la emoción y dice qué bien es todo lo que yo quiero? ¿O dice, che, esto sé que es difícil de llevar adelante? ¿O le pregunta con detalle, bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer? Porque me interesa saber después cómo me vas a pagar. Bueno, a ver, es muy buena la pregunta, porque claro, hay 2 formas de pensar esto. La primera es que el Fondo Monetario, entre comillas, se entusiasme tanto que finalmente empiece a trabajar con mayor ahínco en lo que podría ser eventualmente este programa de Javier Milei, en caso que llegue, gane la elección y que llegue al poder. Ahora, la pregunta es, ¿el Fondo Monetario juega un partido político en medio de todo esto? Por supuesto que sí. Y la evidencia de esto es que ha demorado de una forma totalmente ostensible el giro de 7.500 millones de dólares que tendría que haberle hecho a la Argentina hace ya varias semanas y que todavía está pendiente. Entonces, fíjense cómo en este contexto el propio fondo también ha tensionado, si se quiere, el frente financiero de la Argentina, también ha generado que el gobierno se vea casi en la obligación de llevar adelante la devaluación que vimos esta semana. En el medio de todo eso, en el medio de todo ese escenario, aparece el contacto con Javier Milei. También hay que decir que hubo un contacto esta semana con el referente de Patricia Bullrich, estamos hablando de Luciano Laspina, también hubo un contacto, pero ya lo había tenido el fondo en semanas previas. Bueno. Y atención porque va a haber un encuentro con Carlos Melconian, esto es un anticipo. Mirá. Va a haber un encuentro entre el Fondo Monetario y Carlos Melconian, que está en los Estados Unidos. Ahora es interesante lo que mencionas de el encuentro con Juntos por el Cambio, ya se había propuesto desde antes de las PASO, o sea, el fondo lo que veía venir era un escenario de polarización, con la fuerza de Javier Milei jugando lejos. Cuando ocurren las PASO, bueno, dice, che, a este hay que sumarlo a la charla. Ahora, pareciera importar más para el FMI una charla hoy con Milei que con Patricia Bullrich. Bueno, sí, por supuesto, primero porque Milei, si uno repasa los informes de los bancos principales, bancos de inversión, que por supuesto también siempre trabajan a la par del Fondo Monetario, no con los mismos intereses, pero sí claramente haciendo sus propias apuestas y comprando o vendiendo bonos argentinos que después impactan en el riesgo país y, por supuesto, en las presiones de carácter financiero. Y si uno repasa los informes,
La gran duda de los bancos de inversión es si Javier Milei primero va a tener las herramientas para llevar adelante lo que dice, segundo, va a tener respaldo político en el Congreso. Claro. Por eso ustedes también van a ir viendo, atención con esto, que empiezan a haber ciertos puentes que se van tendiendo entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Claro. ¿Por qué? Porque independientemente de que las candidaturas vayan por separado, La Libertad Avanza no tiene fuerza en el Congreso si eventualmente quiere hacer todas las reformas que dice que va. Bueno, pero sobre Claro. esto, Julia, hay dos cosas. Una es que, y voy a leerlo ahora, Carolina Píparo, por ejemplo, candidata a gobernadora por Javier Milei, hace, ¿cuánto? 3 horas, dijo, a ver si entendemos que los diputados representamos al pueblo. En caso de que la mayoría de los argentinos acompañen los proyectos de Javier Milei, ¿por qué el Congreso debería trabarlos? Juntos, que venía haciendo el papel de guardianas de la República, está dando vergüenza. Ya directamente los nombra, como diciendo, ustedes son nuestros socios, háganse cargo. Sí, yo te sumaría 2 o 3 datos más que más quizás por el lado económico también, ¿no? Darío Epstein, que es un viejo conocido del mercado financiero, es una persona que tiene una trayectoria importante, ha sido titular de la CNB, de la Comisión Nacional de Valores en la década del 90, ha participado de algunas privatizaciones de las empresas públicas en aquel momento, hoy forma parte del equipo de Milei, y si uno revisa los mensajes de las últimas horas se va a encontrar con que hay directamente una propuesta para empezar a trabajar en conjunto con Juntos por el Cambio, sobre todo en la base de esto que estamos mencionando, ¿no? De las reformas eventuales que hay que hacer y de la necesidad de cooperación en materia política y en el marco del Congreso. Entonces, digo, ya es directamente una negociación que está en marcha, así que entendiendo eso también se entiende que Javier Milei empieza a tomar contacto con el Fondo Monetario, porque si hay algo que le interesa al fondo es el repago del préstamo, pero más le interesa tener injerencia en la política económica argentina de aquí en adelante. Y la forma de hacerlo es a través del Congreso. Claro. Entonces, si son las dos fuerzas que van a representar eventualmente los intereses del Fondo Monetario en la Argentina, de aquí en adelante está claro que Javier Milei hoy también juega para el Fondo Monetario y por eso entonces el encuentro. Lo acabamos de leer el tuit de Píparo, pero volvemos a compartirlo. Recién lo leíamos, lo que tiene que ver con directamente un mensaje hacia Juntos por el Cambio. Ya lo veíamos recién. Le dice, Juntos, que venía haciendo el papel de guardianes de la República, está dando vergüenza. Lo que está buscando La Libertad Avanza es que públicamente Juntos por el Cambio diga que van a votar todo lo que ellos proponen. Porque quien ya lo está diciendo es Mauricio Macri. Digo, el jefe, guste o no, de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, está más emocionado por los votos que sacó Milei que porque Bullrich sea candidata. Escúchenlo a Macri. Está chocho con Javier Milei como candidato. Sí, de Lo hecho, que está nunca pidiendo lo es criticó como Bullrich. No, pero La Total. Libertad Avanza lo que está diciendo es, ya, dale, el jefe de ustedes nos está bancando. Salgan a decir que van a votar con nosotros. Y ahí, Juli, es cuando me meto en la parte política, quizás. ¿Qué rol va a cumplir el radicalismo en todo esto? ¿El radicalismo va a ser socio de Javier Milei? Hasta te digo, en la elección de octubre. Bueno, a mí me parece que es una pregunta relevante. O sea, que yo pensaba en eso esta mañana, hace poco estaba escribiendo un análisis para ámbitos financieros y pensaba dónde queda el radicalismo. Y me da la sensación de que estamos muy cerca de que haya alguna especie de fractura en Juntos por el Cambio y que un sector, quizás el sector más duro de Juntos por el Cambio, evidentemente empiece a integrar estos puentes de los que estamos hablando con La Libertad Avanza y que haya otro sector del radicalismo que definitivamente, busque algún tipo, de pensamiento, de análisis crítico de lo que es el plan económico de Javier Milei. Obviamente que uno es respetuoso de todos los planes, respetuoso de todas las ideas, pero obviamente también que hay que tener un sentido crítico y un sentido histórico del análisis y ver qué funcionó para la Argentina y qué no, y en todo caso, dar la discusión, incluso en el Congreso mismo. Entonces uno se pregunta, todos los legisladores que hoy forman parte de Juntos por el Cambio van a apoyar todas las reformas que quiera hacer Javier Milei, independientemente de que algunas quizás tengan sentido, por lo menos de plantearse. Yo estoy seguro que una reforma laboral vinculada obviamente a lo que es la modernización de un montón de rubros de la economía, claramente tiene que tener lugar, porque hoy directamente hay entidades que no existen más y hay otras que todavía no tienen ni un convenio. Entonces, me parece que en ese sentido claramente la discusión hay que darla. Ahora, vamos a aceptar que los diputados de Juntos por el Cambio, todos juntos con la Libertad Avanza,
quieran nuevamente privatizar YPF, como están diciendo. Es decir, realmente, digo, hay cosas que parecía que se han superado y que ahora volvemos a dar marcha atrás, discusiones que son bueno, un punto ahí, inaceptable. Sí. Juli, con respecto a eso, semana que viene, martes que viene, en el Congreso de la Nación se va a debatir el proyecto de ley de Máximo Kirchner que dice que para vender la mayoría de acciones de aerolíneas argentinas se va a tener que aprobar en el Congreso Nacional. O sea, privatizar aerolíneas va a tener que ser una decisión del Congreso. Esto se va a votar el martes que viene. Será muy interesante ver qué se decide ahí, porque quienes dicen realmente defender los intereses de la patria, bueno, veremos si están de acuerdo o no en que lo pueda decidir un presidente o lo tenga que decidir toda la fuerza política. Sí, por eso creo que el foco de atención, más allá de la contienda electoral, y como vos decís, tiene que ser, a ver, las lecturas políticas y sobre todo, ¿cuál es el camino que está recorriendo Javier Milei? A mí me parece que está haciendo un camino muy inteligente, porque de alguna manera lo que va tratando de hacer es ni más ni menos que responder con hechos, con señales, incluso con mensajes de lo que serían eventualmente parte de su gabinete, todas las preguntas que van surgiendo, pero ¿de quiénes? Bueno, de los sectores de poder de la Argentina, los sectores de poder del marco internacional que rodea a la Argentina y que tiene intereses en nuestro país, bancos de inversión, el propio Fondo Monetario, sectores de la política que hoy por hoy no están cerca de Javier Milei, es decir, va tejiendo puentes como cualquier líder político, nada más que mantiene también al mismo tiempo en paralelo una figura dura, una figura que se supone que no hace acuerdos y que marcha solo al frente, ¿no? Pero no es lo que uno ve de aquellos que hoy ya forman parte de su equipo y que en voz baja, pero a veces no tanto, empiezan a lanzar incentivos para que se vayan construyendo acuerdos políticos de vuelta, independientemente de que la carrera electoral vaya Bullrich por un lado y vaya Milei por otro. Pero siempre que se van estableciendo bases comunes y uno se pregunta por el candidato del gobierno nacional, por Sergio Massa, que tiene que timonear la economía argentina, que la verdad que no la tiene fácil y que además tiene que recorrer el camino del candidato. Y bueno, por supuesto, como vos decías recién, yo también agrego, el fondo juega un partido, tiene un rol, se lo puede ver fácilmente, está tensionando con el gobierno, el propio Sergio Massa va a tener que viajar a Washington para tratar de, de trabar el acuerdo, pero sí asegurarse que... Semana que viene, ¿no, Juli? Sí. Así es, entre martes y miércoles en principio, pero bueno, ya vimos cómo es la mecánica, que parece que está todo muy bien, pero cuando llega el momento siempre hay algo que aparece en el medio, nunca se termina de confirmar que se giran los recursos y por eso entonces el gobierno quiere asegurarse y por eso también llevó adelante la devaluación de esta semana. En ese sentido, a ver, Juli, te quiero preguntar, porque hay algo muy importante que toda la propuesta de Milei no plantea, que es cómo se le va a repagar al FMI y al total de acreedores que le debe la Argentina, ¿no? Recordemos que la deuda es al total. Y tenemos vencimientos de deudas por los próximos años de 25.000 millones de dólares en 2026, 2027, 2028. Algo que plantea Milei es, por ejemplo, privatizar Enarsa. Enarsa fue la que hizo el gasoducto, Néstor Kirchner. De allí se garantizan que queden los dólares en la Argentina. Si se privatiza esa parte del sector energético y todo lo referido al resto de la industria energética y minera, ¿cómo van a generar los dólares? ¿Abrir por completo el comercio? ¿Cómo te garantiza que generes mayor exportación? Todo lo contrario, pierde competitividad. Digo, ahí el FMI, ¿qué planteos hará, no? Sí, yo creo que por eso digo, hay gran incertidumbre. Uno puede cometer o puede ceder a la tentación de pensarlo. Para aquellos que estamos cerca de los 50 años, hemos vivido los 90 y sabemos bien de qué se trató, y la verdad que hay muchas cuestiones que casi resultan bastante familiares, ¿no? Bueno, esto, en un primer momento va a hacer falta una cantidad de dólares importantes, y quizás en algún punto uno podría decir, bueno, el Estado tiene recursos, tiene ingresos, cobra impuestos, tiene al mismo tiempo la posibilidad del saldo comercial, en términos generales, es que no se dolariza en primera instancia. Pero además cuando uno escucha la propuesta de dolarización, ahí adentro
viene en una primera instancia el endeudamiento. Es decir, Claro. Milei no lo dice, pero está implícito en lo que está proponiendo. Endeudarse. La realidad de toda la deuda que tiene hoy el Banco Central la quitaría, Ujú. se la daría por un precio irrisorio, por un precio vil, se la daría a los bancos y a contramano los bancos le prestarían 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares. Entonces, es una especie de préstamo 2 del Fondo Monetario, porque finalmente son montos realmente exorbitantes, que además están liquidando la deuda argentina a un precio irrisorio. Entonces, la verdad es que no es tan inocente el planteo de la dolarización, es realmente, digo, alarmante si se piensa llevar hacia adelante de esta manera, Sí. de lo cual uno deriva que para pagarle al fondo o se endeudaría nuevamente, haría una especie de refinanciación. Digo, me da la sensación de que iría por ese lado. Sí. Insisto, yo comprendo que el voto a Javier Milei en muchos casos es con esperanza y no con bronca. Pero yo no puedo dejar de decir que a mí me da miedo. Me parece que hay en un punto, Juli, que al menos hay que ser honesto con lo que cada uno siente, ¿no? Ante lo que escucha, ante lo que se propone. Una planilla de Excel para gobernar un país con hombres y mujeres de a pie, que están enojados, que muchos de ellos están cansados, y que con promesas que suenan hermosas, como modernizar el mercado laboral, como achicar el gasto, cuando uno arranca a rascar y ver, bueno, pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo? El cómo asusta, o a mí al menos me asusta, y soy, insisto, personal con lo que estoy diciendo. No te quiero sumar tampoco a vos, Juli, en esto, pero no puedo dejar de mencionarlo. Sí. Es tremendo lo que se escucha, lo que se propone. Sí, yo agregaría esto, Luli, porque, a ver, uno comprende los miedos, los temores. Me parece que este es el momento donde los referentes de los distintos espacios políticos, aquellos que tienen conocimiento de las políticas económicas, de economía en general, pero también de otras cuestiones, es un momento del debate, es un momento de salir, sobre todo a discutir las ideas, porque, Claro. digamos, Milei no es un cupo, no es un dios, no es alguien brillante, esto hay que marcarlo. Cuando uno lo escucha bien y si tiene conocimiento de economía se da cuenta de que hace agua por 4 costados y que ni siquiera tiene un registro de las políticas económicas que se aplicaron en la Argentina, o por lo menos del resultado que tuvieron esas políticas económicas. Entonces digo, hasta es discutible en términos económicos y digamos, me parece que se juega mucho con esto del concepto cerrado, del concepto rápido, de la salida rápida. Se dice dolarización muy fácil, pero sin saber bien cómo se llevaría adelante y por supuesto el impacto que podría tener. La verdad que hay un facilismo, hay un culto a la política naif que la verdad que eso sí da miedo. Y me parece que es el momento de la discusión, ¿no? Sí, sí, claro. Creo que nos lo merecemos todos. Juli, gracias, como siempre. Un abrazo. Un beso grande.